Europa, ese lugar exótico, es una reflexión sobre el modo en que Canarias ha percibido Europa durante, si no 500, al menos los 200 últimos años de historia. Al igual que la identidad de lo canario se ha conformado en función del modo en que los viajeros desde el siglo XIX han percibido las islas, se ha creado también una serie de estereotipos sobre lo que es lo europeo, y eso ha ido cambiando o es muy distinto ahora de cómo fue en el inicio, en el siglo XIX. Esta exposición es un recorrido no solo por obras contemporáneas, el TEA es un centro de arte contemporáneo, sino que arranca con obras que entendemos de los movimientos románticos del siglo XIX, son préstamos del Museo de Bellas Artes de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, pero se combina con audiovisuales, música, pintura contemporánea, porque precisamente lo que queremos ver es esa evolución y hablar un poco de esos compartimentos estancos en la historia que no son tales. Es decir, la historia no, es muy difícil entender la historia a través de movimientos artísticos si no entendemos que las cosas se entremezclan de una manera u otra para conformar imágenes más complejas que a lo que a veces creemos tener entre manos. En esta sala tenemos un encuentro, por así decirlo, con Óscar Domínguez. Óscar Domínguez es probablemente el pintor más conocido, o el artista más conocido en el ámbito de Canarias, precisamente porque triunfa en Europa, entra en contacto con las vanguardias. Lo que intentamos hacer es una reflexión del modo en que hemos entendido la figura de Domínguez, no siempre atendiendo su trabajo, sino precisamente porque en él se supone que se dan esas confluencias de lo cosmopolita, ese hecho de haber estado en París. Y eso en ocasiones opaca su trabajo o nos hace al menos entenderlo desde las islas de una forma acotada o cercenada. La idea de Canarias está enormemente vinculada al turismo, es decir, el turismo crea una imagen de las islas y muchas veces las islas acaban sometiéndose a esas ideas preconcebidas, muchas veces de los turoperadores. Sin embargo, esto es un sistema que funciona en dos sentidos, es decir, también genera una imagen de aquellos turistas que vienen con los que en teoría no se habrían dado intercambios culturales. Sin embargo, a partir de los años 90, con la llegada sobre todo de turistas británicos de clase media o de clase obrera, irrumpe un movimiento musical que es el hardcore y que sin embargo en Tenerife acaba convirtiéndose en una subcultura propia, con sus fiestas propias, es decir, donde aparecen una serie de DJs también de las islas que acaban triunfando en Europa, y es uno de esos pocos o uno de esos escasos momentos en los que el turismo sí acaba suponiendo un trasvase cultural, pese a lo que podríamos pensar. Pero lo peculiar del hardcore es que es una música que llega de Jamaica a Londres, en Londres es interpretado por la clase obrera británica blanca, llega a Canarias y en Canarias es de nuevo reinterpretado en función de las necesidades sociales y culturales de las islas. Esta exposición concluye el 20 de octubre y yo creo que es una oportunidad única para quienes vivimos o residimos en Tenerife, pensarnos como sociedad, una sociedad mucho más compleja que lo que a priori podríamos pensar, en la que se van superponiendo capas a medida que van llegando distintas poblaciones de distintos orígenes y conforman, como decíamos, una sociedad mucho más compleja de lo que podríamos a priori pensar, en la que el arte y la cultura han jugado un papel importante a la hora de apuntalar una u otra imagen de las islas.